Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlos nuevamente en nuestras cápsulas financieras, de tips financieros. Nuevamente les doy la bienvenida a su casa de JI Consultores y sobre todo les quiero vamos a platicar aquí sobre un tema que hoy la verdad es que me llamaba mucho la atención. En varios foros publicaban y compartían una noticia que decía: se esfumó X cantidad de gas Afores. Y obviamente eran noticias un poco amarillistas con tal de vender. Y decidí hacer este espacio más que nada para poder disipar algunas dudas, algunas inquietudes que puede tener la gente respecto al comportamiento de las Afores y otros instrumentos o vehículos de inversión que participan en los mercados de renta variable, con obviamente que han estado afectados de forma importante por la volatilidad que hemos estado viviendo. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a iniciar y les voy a platicar lo siguiente. Primer punto, dicen se esfuman. Primera palabra es: no se esfuman nada de las Afores. Hay dos términos que tenemos que primero comprender. Uno es una minusvalía, eso es lo que tiene las Afores. Cuando veo mi estado de cuenta del Afore y veo una cantidad negativa, se llama minusvalía, no se llama pérdida. Los títulos que están invertidos siguen siendo los mismos, simplemente bajaron de valor. Entonces, mientras yo no retire mi cantidad, no se llama pérdida, no se llama desaparición, no se llama de otra forma, se llama minusvalía. ¿En qué momento es cuando sí se convierte en una pérdida? Si yo me desespero, retiro mi dinero o pudiera retirar de las Afores, afortunadamente también son cantidades que de alguna manera tienen ciertos candados para que estén a largo plazo. Pero si yo pudiera retirarlo y retirar a mi dinero, perfectamente en ese momento sí estoy asumiendo una pérdida, estoy tomando mi pérdida y la hago real, y ahí sí es una pérdida. Mientras no la retire, es una minusvalía. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo? En el tiempo, todos desearíamos que nuestros fondos, nuestras inversiones siempre caminaran en línea recta hacia arriba, con cierta pendiente. Mientras más alta fuera la pendiente, nos encantaría más. Sin embargo, la realidad no camina de esa forma. Puede haber momentos donde se crece más, momentos donde se decrece un poco, se vuelve a crecer más y se decrece un poco. Entonces, más bien parece una especie de escalera. No crece de manera lineal y por lo tanto no debemos desesperarnos. Existen años, como este año, que tienen extremada volatilidad y obviamente, ya lo sabemos, la cuestión inflacionaria, la cuestión de la guerra con Ucrania, precios de energéticos, obviamente subidas de tasas para controlar la inflación y la expectativa o posibilidad que genera temores respecto a una posible recesión. Todo ello ha provocado que de manera temporal, los mercados tengan cierta variación, a veces al alza, a veces lo que ha pasado en mayor medida a la baja. Pero esto, pensar en lo que ha ocurrido en un mes, en una semana, en algunos meses, es corto plazo. Esto es corto plazo. Cuando uno invierte en una Afore o invierte en un fondo de inversión o invierte en algún plan de retiro, es decir, no lo estoy visualizando a 3 meses, a 6 meses, a un año. Mínimo lo estoy visualizando a 3 años. Si ustedes revisan en los últimos 3 años, aún considerando la minusvalía, seguramente en esos 3 años, bueno, les pido una disculpa, estábamos un poco problema de conectividad, ya estamos nuevamente, y como les comentaba,
¿Qué es lo que ocurre? Que hay que visualizarlo en el largo plazo. En un horizonte de 3 años, revisen su estado de cuenta de su Afore y van a visualizar que si consideramos 3 años a la fecha, perfectamente tienen ganancia. De tal forma que hay que visualizar a largo plazo. Las únicas personas que realmente podrían asumir esta minusvalía convertida en pérdida son aquellos cuyo vencimiento de su Afore o su edad de retiro estén próximos. Son los únicos realmente que van a tener ese periodo. Sin embargo, les recuerdo que las sociedades de inversión de las Afores, las IEFORES, están invirtiendo el dinero en distintos portafolios de riesgo, dependiendo de la edad de la gente. Obviamente, la gente que está próxima a recibir el dinero por el retiro, tienen portafolios de mucho menor riesgo. Y aquí es importante, entra a colación el famoso tema del perfil de riesgo. La gente normalmente cuando llega y dice quiero invertir, se visualiza a sí misma como una persona que puede aceptar riesgos. Obviamente no es lo mismo cuando lo digo que cuando verdaderamente lo están viviendo y visualizan que sus portafolios o su fondo o el ETF en el que invirtieron baja un 3, un 5, un 10%, ya no es lo mismo que cuando yo lo estaba planeando. Entonces, de ahí que es muy importante conocer primero cuál es mi perfil de riesgo. ¿Qué tanto riesgo estoy dispuesto a aceptar? Mi estómago, no mi cabeza. Mi estómago, ¿qué tanto riesgo está dispuesto a aceptar? Segundo punto, ¿a qué plazo estoy visualizando mi inversión? Si yo estoy invirtiendo mi dinero simplemente para que no pierda valor con respecto a la inflación, pero lo voy a necesitar en corto plazo, hay instrumentos y fondos en los cuales se puede invertir. Pero si yo quiero ganar un porcentaje importante por encima de la inflación y dispongo de un plazo largo, estoy hablando de más de 3 años, de 3 a 5 años, cuando menos, entonces sí puedo pensar en la renta variable. No es para pensar simple y llanamente, no es a meses, ni mucho menos. Entonces, obviamente, el que tenga un perfil de riesgo acorde a sus necesidades y sus características es vital. Por ello es importantísimo la asesoría. Justo por eso es por lo que les decimos, acérquense, vamos a platicar, diseñemos su plan y sobre todo diseñémoslo enfocado a las características que tienen, las necesidades que tienen y obviamente las alternativas de inversión que prefieran. Bueno, por esta ocasión me despido. Me dio muchísimo gusto. Recuerden, pueden visitarnos en jiconsultores.mx, es nuestra página de internet. Nos pueden visualizar también, nos pueden encontrar como Feregrino Juan o Coach Financiero en Twitter, es mi página personal de Twitter. JI Consultores también en Twitter o en Instagram como Arquifin JI Consultores. Pues muchas gracias y esto es solamente un hasta pronto. La próxima plática vamos a hablar concretamente sobre un tema que he puesto ya con algunos anuncios en las redes, sobre el tema concreto de la sucesión corporativa, sucesión patrimonial y sucesión testamentaria. No es simplemente hacer un testamento y se acabó. Hay muchos vehículos y consideraciones que tengo que hacer antes de estructurar todo mi plan de sucesión, ya sea corporativo, ya sea familiar. Vamos a platicar de esto. Les agradezco nuevamente su participación. Les mando un saludo y recuerden que JI Consultores es inteligencia financiera con muchísimo sentido humano. Hasta pronto.